Mujeres que encontraron a el indicado rápidamente, que lo hizo especial. Tuve el beneficio de conocerlo a través de amigos en común, así que pude verlo siendo él mismo y no tratando de impresionarme. Era exactamente lo que me gustaba. Un nerd atractivo, brillante, enérgico, honesto, amable y con un buen sentido del humor. Finalmente estaba en una mentalidad saludable. Decidí no adularlo ni pretender que estaba bien cuando no lo estaba. Francamente, tenía un patrón de enamorarme intensamente de lo que creía que serían y simplemente cambiaba para que les gustara. Pero siempre terminaba decepcionada y con alguien que realmente no me conocía y no podía manejar mi sentido del humor. Así que, nuestro encuentro fue exitoso porque él era la persona adecuada en el momento justo. Tenía una buena cantidad de disfunción familiar, así que al principio nuestra comunicación no se sentía fácil. Hablar era tan incómodo porque ambos éramos tímidos y yo estaba aprendiendo a abrirme y ser más directa sobre mis límites y necesidades. Él me mostró que podía confiar en él. Dentro de 2 semanas éramos mejores amigos y queríamos estar juntos todo el tiempo. No quería casarme con él. El matrimonio me aterraba, no pensaba a largo plazo. Pero 1 año después me dijo que tendría que aceptar un trabajo en otro estado para su carrera a menos que me casara con él. Nunca quise estar sin él. Así que le dije, está bien, pero si te vuelves un idiota, nos vamos a divorciar. Han pasado casi 35 años y él sigue siendo justo lo que siempre quise. Estuve casada una vez antes de conocer a mi actual esposo, pero nunca había experimentado emociones tan intensas con nadie hasta que lo conocí a los 28 años. No creía en el amor a primera vista y me sentía bastante desencantada con el tema. De hecho, estaba en medio de mi separación, terminando mi divorcio cuando conocí a mi ahora esposo. Casi cancelo nuestra primera cita porque estaba tan emocionalmente exhausta. Decidí ir, pero planeaba que fuera corta y dulce. Cuando llegué al bar, lo vi sentado en una mesa alta en el patio y nuestras miradas se encontraron. Honestamente, sentí que el tiempo se detuvo, lo sé, suena cursi, y nunca olvidaré la sensación que tuve en el estómago cuando se presentó. Mi mundo dio un giro en ese minuto. Nuestra cita duró 8 horas. Hablamos, y hablamos, y hablamos. Sentía como si lo conociera desde hace años. Después, experimenté algo en lo que nunca creí que podría ser real. Estaba locamente enamorada de este hombre que no conocía y no sabía cómo procesarlo. Salí a caminar con una amiga al día siguiente y le dije, este hombre va a arruinar mi salud mental o voy a casarme con él. Hace 1 año, nos escapamos a Escocia. Han pasado más de 4 años desde que nos conocimos y no puedo imaginar cómo sería mi vida ahora si hubiera decidido cancelar nuestra cita. Conocí a mi prometido al comienzo de mi divorcio. Fui honesta y le dije que realmente solo necesitaba un amigo en ese momento. Vaya que él se hizo presente. Cada vez que lo necesitaba, él estaba allí. Venía a casa con cena para mis hijos y para mí, compraba víveres, mi exesposo se llevó nuestro único vehículo, y los dejaba, me llevaba a mis citas, pasaba la noche escuchándolo desahogarse sobre la vida y el trabajo, veíamos películas de terror juntos, etc. Una noche lo necesité, estaba muy mal, y dejó su trabajo para venir a hacerme compañía. Durante todo ese tiempo, mantuvimos una relación estrictamente platónica. Hablamos de todo, y nunca sentí que tenía que censurar mi historia con él. Tampoco lo juzgué por nada de lo que me contó. Un día, después de que llevó a mis hijos a varias tiendas de Goodwill, nos encantan las ofertas de libros, mi hijo mayor lo abrazó antes de entrar a casa. Mi exesposo le había pegado a mi hijo mayor, esa fue la razón del fin del matrimonio, yo presenté cargos. Así que eso fue enorme. Ese fue el momento en que supe que estábamos a salvo con él, que no solo estaba viendo lo que quería ver. Más tarde esa noche, durante la cena, los niños empezaron a preguntar si él y yo estábamos juntos. Cuando les dijimos que éramos solo amigos, inmediatamente preguntaron, ¿por qué no? Nos miramos, reímos, y regresamos a comer con todos. Debe haber sido algo que nos hizo reflexionar a ambos, porque comenzamos a salir más tarde esa semana y hoy celebramos nuestro 5º aniversario. Todo acerca de estar con él era tan fácil. Podía ser yo misma. No le recomiendo a nadie mudarse a 4.800 kilómetros de casa con su novio de corta duración y a distancia, a quien solo han conocido por una semana.
Nos comprometimos 2 meses después, nos casamos ese mismo año. Hemos estado casados durante 9 años. Me quedo con él para siempre. Simplemente se siente como estar en casa. Después de salir con chicos que claramente no eran adecuados para mí y de sufrir un desamor, imaginé un compañero para mí con especificaciones sobre qué tipo de personalidad, características y visión tendría para la relación. Decidí que solo consideraría salir con alguien que encajara en esa idea. Supuse que esto podría tomar tiempo y estaba preparada para esperar años si fuera necesario. Pero en los siguientes 2 meses lo conocí. Cumplía con todo lo que había imaginado, parecía tan irreal. Simplemente apareció en mi vida y todo comenzó a encajar. Cuando empezamos a salir, ninguno de los dos dijo: vamos a salir, entremos en una relación, tú eres mi novio, novia, ni nada por el estilo. Simplemente lo supimos desde la primera semana y asumimos que estábamos juntos. Para el segundo mes, ya comenzamos a hablar sobre el matrimonio en el futuro, cuando fuéramos mayores y estuviéramos establecidos en nuestras carreras. Desde entonces, hemos estado en una relación durante 9 años y, hace 2 años, nos casamos. Ahora llevamos juntos 11 años y no hemos sido más felices. Con mis exparejas, solía sentir una sensación ardiente en mi estómago durante las discusiones, como si odiara la vida tanto y estuviera tan enojada. Era como si algo me dijera: mereces algo mejor, así que vete. Pero con mi esposo, nunca una sola vez tuve esa sensación. Él me provoca mariposas incluso durante una pelea. Justo anoche, mientras estaba acurrucada con él, no podía dejar de sonreír porque, Dios mío, qué suertuda soy, tan feliz, tan agradecida. Tengo una historia divertida para contribuir aquí sobre ese sentido de conocer que mencionas. Conocí a mi esposo en segundo año de universidad, pero la primera vez que lo vi fue en el autobús público, en algún momento del tercer año de secundaria. Él iba a una preparatoria que estaba en una parada de autobús a unos 15 minutos de la mía y lo veía todo el tiempo. Tenía un gran crush por él, bueno, tanto como se puede tener un crush por alguien con quien nunca has hablado, jaja, y tengo un recuerdo vívido de un día cualquiera en el autobús, sentada frente a él, mirándolo y pensando: podría casarme con ese chico algún día. Casi como un pensamiento intrusivo, que apareció de la nada. Además, no era un pensamiento que tuviera a menudo sobre muchos chicos. Avancemos unos 4 años, un amigo de un amigo nos presenta en la cafetería de nuestra universidad y supe instantáneamente que saldríamos y probablemente terminaríamos casados. Hemos estado juntos durante 11 años, casados por 4 y tenemos al bebé 2 en camino. Me encanta contar esta historia cada vez que tengo la oportunidad, así que gracias por darme una oportunidad, cara sonriente. Mi historia es un poco interesante. Me cambié de escuela en 7º grado y ahí fue donde lo conocí. De inmediato me sentí atraída por él, me intrigaba tanto, como si tuviera que conocer más. Desarrollé un enamoramiento. Escribí en mi diario que algún día me casaría con él. Nunca hice nada al respecto durante años. Raramente hablábamos, pero cuando lo hacíamos, siempre era sobre un tema fascinante y mi interés siempre estaba despierto. Fuimos a la escuela secundaria, salimos con otras personas, nos graduamos y tomamos caminos separados hacia la universidad, él mudándose al otro lado del país. Estaba segura de que nunca volvería a verlo. Luego llegó el COVID, y ambos tuvimos que regresar a casa. Comenzamos a enviarnos mensajes de la nada y eventualmente lo invité a salir. En nuestra primera cita, supe que era él. Ahora vivimos juntos, casi 3 años después, y recientemente fuimos a comprar un anillo, cara sonriente. De alguna manera, yo, que tenía 11 años, solo sabía que él era el indicado. Siempre despertó mi interés. Quería saber más sobre él y era un misterio que sentía que debía resolver. Aún me siento así. Es una sensación instintiva que debería prestarle atención y que él tiene algo que necesito tener. Y, efectivamente, lo tiene. Solo puedo explicarlo como ese magnetismo insano que no puedo describir de otra manera. Sentía que lo conocía desde siempre, incluso cuando lo conocí por primera vez, y él me hizo sentir tan tranquila de inmediato. No hubo nada incómodo, simplemente fluía. Fue simplemente fácil. Era evidente de inmediato que él me aceptaba tal como era y que no tenía que suavizar mis aristas para él.
La comunicación fluía sin esfuerzo y no había las habituales malas interpretaciones o confusiones que suelen ocurrir cuando te estás conociendo con alguien por primera vez. Al mismo tiempo, ambos seguimos esforzándonos por ser corteses y amables, no porque tuviéramos que hacerlo, sino porque queríamos hacerlo el uno para el otro. Simplemente conectamos y nos pusimos en sintonía como si hubiéramos estado esperando a nuestro compañero de baile todo el tiempo. Literalmente pensé, oh, eso es lo que todos han estado cantando. Me cambió como persona poder ser finalmente vista tal como realmente era y ver a alguien más en retorno. Es una perspectiva que espero que todos puedan experimentar en algún momento. He tenido esta premonición 2 veces. La primera vez no salió bien y fue un matrimonio abusivo horrible, pero sé al 100% que estaba destinado a suceder porque de otra manera no habría terminado con mi pareja actual y ambos estamos dedicados a tener la relación más saludable posible. Lo que hizo que el encuentro fuera diferente es que siempre ha habido esta increíble sensación de hogar con él. Desde el primer día supe que él era el indicado. Era un verdadero payaso, muy inteligente y hacía todo lo posible por impresionarme. Era como una película romántica de los años 90. Simplemente se sentía como una pieza de rompecabezas que había perdido hace años, pero que sabía que estaba por ahí y la encontraría. Era como si nos conociéramos desde que éramos niños, a pesar de que él estaba a más de 1600 kilómetros de distancia, simplemente hablamos durante 12 horas seguidas y luego salimos de nuevo al día siguiente. Nos casamos 2 años después y desde entonces hemos sido los mejores amigos y compañeros. Aceptó a mis 2 hijos como si fueran suyos. Si algunos de ustedes han leído la serie de Outlander, él es Jaime. Desde el momento en que lo conocí, supe que debía estar a su lado, y así fue el resto de la noche. Se sentía como en casa, me sentía a gusto con él y parecía que lo conocía de toda la vida. Pasamos toda la noche hablando, era como si el tiempo se detuviera, pero al mismo tiempo, todo avanzaba rápido, era como si parpadeáramos y el sol ya estuviera saliendo, si eso tiene algún sentido. Después de estar despiertos toda la noche conversando, supe que no quería estar lejos de él y no quería que se fuera. Supe que había encontrado a mi persona. Desde aquella noche hemos sido inseparables. Las cosas avanzaron muy rápido al principio, estábamos juntos siempre que podíamos. Sus visitas a la casa de mi familia, yo aún estaba en la escuela y vivía en casa, se hicieron cada vez más largas hasta que eventualmente todas sus cosas estaban en mi casa y estábamos viviendo juntos a tiempo completo, en 6 meses, casi 20 años después, con 3 hijos. Aún se siente como en casa, él es mi mejor amigo, mi amante, mi persona. Nos conocimos originalmente en la universidad, pero nos reconectamos hace 4 años y ahora llevamos 1 año casados. Después de no vernos durante años, nos pusimos al día con una cerveza cuando estuve en su ciudad y terminamos pasando 10 horas juntos. En varios momentos del día, mi hermano estaba con nosotros, su hermana también, algunos otros amigos aparecieron, pero estábamos tan enfocados el uno en el otro que no prestábamos mucha atención a los demás. Él estaba diciendo tantas cosas que yo había pensado en privado, sobre lo que buscaba en una pareja y sobre cuáles eran mis objetivos para un matrimonio y el futuro. Al final de la noche, subí a un lift con mi hermano y le dije, Joey, esposo, deberíamos casarnos, ¿verdad? Y mi hermano me respondió que estaba loca, que parara, jaja. Aquí estamos 4 años después, a punto de celebrar 1 año completo de matrimonio. Aún así, simplemente giro a su alrededor cuando él está en la habitación y mirarlo me hace sonreír, me siento tan segura con él. Llegué a esto siendo simplemente yo misma y sabiendo lo que quería, y él me acepta por completo, creo que así es como nació mi sentimiento de, cuando sabes, ¿sabes? Me preocupo y pienso demasiado sobre todo, pero literalmente desde el día en que conocí a mi esposo, me he sentido tranquila y tan a gusto con él. Simplemente se sentía bien, fácil, seguro y cómodo. No puedo describirlo realmente, pero nunca me preocupé por si él respondería los mensajes, qué decir o si querría volver a verme. Simplemente lo sabía. Dentro de los 2 meses de conocernos, tuvo que mudarse 4 horas lejos por 2 años para terminar su maestría, lo cual fue difícil, pero incluso eso fue fácil,
Hemos estado juntos por poco más de 5 años, casados por poco más de 1 año y nunca hubiera imaginado seguir tan enamorada de alguien después de la fase de luna de miel. Mi esposo y yo nos conocimos en nuestro primer día de secundaria. Entré a clase y vi un escritorio vacío detrás de mi amiga, y detrás de ese estaba mi futuro esposo. Recuerdo haber pensado, oh, es guapo. No fue amor a primera vista, pero definitivamente había atracción y química. Comenzamos a salir unos meses después de hacernos amigos y de coquetear mucho. Salimos durante 3 años, estuvimos comprometidos durante 8 años, y nos casamos en nuestro 11 aniversario. Partimos hacia nuestra luna de miel el lunes. Supe que iba a cambiar mi vida en el momento en que lo vi. No era excepcionalmente guapo ni nada, no lo miré y pensé que quería acostarme con él, jaja. Pero sí sentí como si me hubieran pateado en el estómago. No podía respirar bien, mi estómago estaba tan lleno de mariposas que sentía que iba a vomitar, no lo hice, me habría muerto de vergüenza. Y temblaba. Por supuesto, él solo me echó un vistazo, asintió y continuó hablando con mi especie de padrastro, mientras mi mundo entero se desmoronaba. La versión corta, me casé 3 semanas después. Daría cualquier cosa por haber tenido más de esos 6 años con él, pero nunca me he arrepentido ni una vez de un momento de nuestra vida, solo de la forma en que terminó. Él posee mi alma para siempre. La química era absolutamente innegable e imposible de ignorar. Incluso las personas a nuestro alrededor en el trabajo comentaron sobre la química entre nosotros. Era abrumador. Solo quería estar cerca de él tanto como fuera posible. Se sentía nuevo y emocionante, pero también había una fuerte sensación de comodidad y facilidad. Siempre me sentía, en casa, con él, sin importar dónde estuviéramos. La conexión física estaba fuera de este mundo y me dejaba sorprendida. Ahora, 15 años después, él es mi mejor amigo, me acepta incondicionalmente y aún me provoca una gran emoción. Es algo increíblemente especial de tener, y estoy muy agradecida. Sé que suena increíblemente cursi, pero siempre he dicho que mi corazón supo desde el principio. Y así fue, nos conocimos en Tinder, antes incluso de conocernos en persona, mi corazón se sentía diferente con él. También tenía una extraña intuición para saber cuándo estaba molesta o necesitaba apoyo. Después de que nos conocimos, él siempre estaba presente. Me demostró que le importaba. Hacía un esfuerzo por mí. Era lo que siempre había querido, pero me decía que estaba pidiendo demasiado. Desde muy temprano, nos sentíamos muy cómodos juntos. Pensamos de manera muy similar. Simplemente se sentía correcto. Lo miraba hacer cosas básicas como cocinar una comida y simplemente me derretía. Juntos durante 5 años. Casados por 1. Lo describí como, nos sentíamos como imanes. Natural y effortlessmente atraídos el uno al otro, estar físicamente juntos se sentía natural y tan cómodo como respirar aire. Me asfixio fácilmente y valoro mucho mi independencia y soledad. Después de 3 meses de citas, simplemente lo sentí en mis huesos que había conocido a mi persona. Es la única persona con la que alguna vez pensé en casarme hasta el punto de poder imaginar nuestro día de bodas en mi cabeza. Nunca había tenido eso antes. Dicho esto, tuvimos que trabajar en nuestra relación. Tuvimos obstáculos en el camino, no siempre estuvimos de acuerdo sobre cómo debería ser nuestro futuro y rompimos 2 veces. Pero ese trabajo fue necesario para nosotros y realmente nos confirmó que sí, somos absolutamente el uno para el otro. 13 años después y somos más felices que nunca. Si sientes que podrías estar con tu persona, haz el trabajo. Ten las conversaciones difíciles, negocia, sé flexible, comprométete. Vale tanto la pena. Nos conocimos en una casa de fraternidad. Un amigo nos presentó. Su amigo estaba de pie junto a él y mi amigo estaba de pie junto a mí. Ni siquiera recuerdo cuando las otras 2 personas se fueron de la conversación. Fue como si él fuera la única persona allí. Hablamos durante aproximadamente 1 hora y luego nos separamos. Cuando estaba a punto de irme, lo busqué con la mirada. Me decepcioné porque sentía que realmente teníamos una conexión y pensé que a él también le gustaba. Recuerdo haberme subido al auto de mi amigo e imaginar estar con él, como agarrándole la mano. Fue raro. La próxima semana lo vi y me sentí muy desanimada porque no vino a hablarme. Así que lo dejé pasar.
Un poco más tarde, su amigo y mi amigo casi nos emparejan después de que él le preguntó a su amigo sobre mí. En nuestra primera cita hablamos durante horas. Se suponía que íbamos a ver una película, pero la perdimos. Creo que para entonces ya estaba enamorada de él. Jaja. Después de citas con 32 hombres más ese año y muchas otras mini historias de amor, sentí que él era la primera persona con la que podía hablar con total comodidad, y la conversación fluía y fluía. Era nuestra forma de pensar tan parecida. Se lo describí a mi mejor amiga como conocer a alguien en mi círculo más íntimo. Es como cuando conocemos personas y, si imaginas un objetivo, algunas están a 10 círculos de distancia en mentalidad, otras a 3, pero yo solo he conocido a un puñado en el círculo más íntimo. Y él estaba en ese círculo, y lo supe de inmediato. El contraste con los otros mini amores y otras citas ayudó. Conocí al Mister Perfecto en papel para mí la semana anterior y conectamos mejor. Aunque nos tomó 7 años casarnos por otras razones. Éramos solo amigos y compañeros de trabajo que siempre salían en un grupo. Un día, después del trabajo, fuimos a comer hamburguesas, solo nosotros dos, porque escuchó algo similar a la palabra hamburguesa y comenzó a anhelarla. Yo era la única de nuestro grupo de amigos que no estaba cerrando ese día. Fuimos a comer hamburguesas y, 5 horas después, nos dimos cuenta de que todavía estábamos allí juntos, teniendo la mejor no cita de la historia. Cerramos el restaurante. Fue en ese momento que ambos supimos que éramos perfectos juntos, aunque necesitaba un poco más de convencimiento porque estaba escéptica por miedo. En nuestra primera cita real juntos, me dijo que me amaba y que iba a casarse conmigo. No sonó arrogante. Sentía confianza en nosotros y en nuestro futuro. Antes, alguien me había hecho un comentario así y me había parecido repugnante escucharlo, pero no con mi pareja. Realmente sentí como si se encendiera una bombilla y mi corazón se abriera por completo. Nos comprometimos 5 semanas después y nos casamos en 6 meses. La próxima semana celebramos nuestro 4º aniversario y tenemos un hijo de 2 años. No podríamos ser más felices y él es verdaderamente mi mejor amigo y mi complemento en todo lo que hacemos. Saca a relucir lo mejor de mí y viceversa. Verdaderamente es todo lo que siempre oré por tener y más. Mucho ha cambiado. No hubo momentos incómodos en la conversación, simplemente conectamos. Teníamos mucho en común y metas en la vida muy similares, y él me hace sentir bien conmigo misma. Todo se siente natural y no requiere mucho esfuerzo. Él escucha cuando hablo y sabe exactamente cómo confortarme. Sin mencionar que la intimidad es increíble, lo cual nunca había sucedido para mí. Pensé que había algo mal en mí porque todo el sexo era doloroso antes de conocerlo. Él es mi mejor amigo y mi esposo. Era como una bocanada de aire fresco cuando no te das cuenta de que has estado conteniendo la respiración. Pensé que sabía cómo se sentiría el amor, y sinceramente pensé que estaba enamorada de un hombre antes de conocerlo. Mi expareja y yo habíamos terminado apenas unos meses antes, pero con mi esposo, me dio la sensación de, esto es el amor. Probablemente, la primera señal fue lo fácil que fluía la conversación. Era incesante y natural, pero lo más impactante fue que los silencios se sentían cómodos. Él se sentía como familia, alguien con quien podría simplemente pasar el rato sin necesidad de ser de ninguna manera en particular. Se sintió como encontrar la pieza de rompecabezas que faltaba después de haber renunciado y haber comenzado a guardar el rompecabezas. Ahí estás, sorpresa, alivio, emoción, la sensación de un trabajo bien hecho. Pensé que había estado enamorada antes, pero fue completamente diferente la segunda vez. La parte más divertida es que hice una lista en 2010 de lo que estaba buscando en alguien y encontré a mi esposo en 2020, y él cumplió con cada uno de los requisitos. Cuando lo conocí por primera vez no me agradó, pero de alguna manera estaba súper atraída por él. Recuerdo nuestra primera cita, él tomó mi mano como si fuera lo más natural del mundo. Hablamos, comimos y compartimos información sobre nosotros. Me dijo que le gustaban los libros y leer las noticias. Simplemente seguía marcando casillas en mi lista. Mantuve el contacto y luego lo volví a ver, y sin pensarlo le solté que quería un compromiso. Me sorprendí a mí misma y a él. Esa noche sentí que estaba en problemas, sabía que él era el indicado para mí.
Es el único hombre que he conocido románticamente que puede hacerme reír y sentirme segura. Es generoso y tranquilo. 4 años después, estamos a punto de casarnos. Estaba en un lugar oscuro cuando nos conocimos. No tenía motivación, ni energía, ni alegría, completamente sola y miserable, sin rumbo en la vida. Luego nos conocimos y, como han mencionado otros, él era un soplo de aire fresco, como una luz literal en la oscuridad. Nunca tuvimos que tener una conversación sobre si éramos exclusivos o si éramos novios. Simplemente estábamos juntos. Fue la relación más fácil de cualquier tipo que he tenido, incluso más fácil que la relación con mi propia familia. Supe que estaba enamorada 2 semanas después de conocerlo. Nos conocimos en una aplicación de citas y la eliminé poco después porque sabía que no tenía sentido buscar a nadie más. He tenido esa sensación de confirmación y confianza desde entonces, incluso casi 11 años después. No sentí la necesidad de pretender o ser algo que no soy desde la primera conversación en Bumble. En nuestra segunda cita, él me ofreció su mano para que la sostuviera mientras salíamos del restaurante. Muchas de mis citas anteriores asumían que podían tocar mi espalda, tomar mi mano o sentarse cerca sin ni siquiera preguntar. Él fue tan respetuoso con mis límites físicos que supe que estaríamos juntos, al menos por un tiempo. Nos casamos hace 1 año y nunca he sido más feliz. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.